Cuando recibí la llamada del hospital esa madrugada de marzo, supe inmediatamente que mi vida había cambiado para siempre. La voz del médico era suave, pero firme. Señora Martínez, lamento informarle que su esposo no pudo superar las complicaciones postoperatorias. 43 años de matrimonio se desvanecieron en esa frase. Roberto había muerto durante lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Los días siguientes pasaron como una neblina. El funeral, los trámites, las condolencias que sonaban huecas en mis oídos. Pero lo que más recuerdo es cómo mi hija Isabela se comportó durante todo ese proceso. Mientras yo lloraba por el hombre que había sido mi compañero de vida, ella parecía más preocupada por los detalles del testamento que por consolar a su madre. «Mamá, necesitamos hablar sobre los papeles de papá», me decía constantemente. «¿Dónde guardaba los documentos importantes? ¿Tienes las claves de sus cuentas?». Yo estaba tan sumida en el dolor que no presté atención a estas preguntas. Pensé que era normal que ella quisiera ayudar con los asuntos legales. Roberto había sido muy exitoso en sus negocios inmobiliarios. Durante años construyó un imperio que valía exactamente 150 millones de dólares. Siempre me decía: «Carmen, cuando yo no esté, tú y Isabela van a estar muy bien cuidadas». Nunca imaginé que esas palabras se convertirían en una pesadilla. 3 semanas después del funeral, Isabela llegó a casa con una actitud que no reconocí. Traía varios documentos en las manos y una expresión que me heló la sangre. Se sentó frente a mí en el sofá donde Roberto y yo solíamos ver televisión juntos, y sin el menor rastro de emoción, me dijo: «Mamá, ¿hay algo que necesitas saber? Logré acelerar todos los trámites del testamento con el abogado. Todo está a mi nombre ahora». Al principio no entendí lo que estaba diciendo. «¿Cómo que todo está a tu nombre?», le pregunté confundida. Ella suspiró como si estuviera hablando con una niña pequeña. «Los 150 millones, la empresa, las propiedades, todo. Papá me dejó como única heredera. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies». «Eso no puede ser cierto, Isabela. Tu padre siempre dijo que íbamos a estar cuidadas las dos». Fue entonces cuando mostró su verdadera cara. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala con una sonrisa que jamás había visto antes. «Bueno, resulta que papá cambió de opinión. ¿Y sabes qué, mamá? Yo también he tomado una decisión». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo. «¿Qué decisión?». «Voy a mudarme. Estoy rica ahora. Tú puedes continuar viviendo en este barraco o mudarte al cementerio. Vieja inútil». Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Durante unos segundos no pude ni respirar. Esta no era mi hija, la niña que había criado con tanto amor, que había cuidado cuando estaba enferma, que había consolado cuando tenía pesadillas. «Pero, hija», logré decir con la voz quebrada, «podemos comprar una casa nueva juntas y...». Entonces comenzó a gritar como una loca. «¿No me escuchaste? Me voy a Suiza a vivir mi vida de lujo. Si te comportas bien, te traeré recuerditos. Adiós». Se fue esa misma tarde, llevándose solo 2 maletas y dejándome en la casa que durante décadas había sido nuestro hogar familiar. La casa donde Isabela había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado todos sus cumpleaños, donde Roberto le había enseñado a andar en bicicleta en el jardín trasero. Y durante las semanas siguientes viví en un estado de shock total. No podía comer, apenas dormía. Los vecinos comenzaron a preocuparse por mí. Doña María, que vivía al lado, me traía comida que yo apenas probaba. «Carmen, tienes que cuidarte», me decía. Esto no puede ser legal lo que hizo esa muchacha. Pero yo no sabía qué hacer. No tenía dinero para contratar un abogado. No entendía de leyes. Y lo peor de todo era que no podía creer que mi propia hija fuera capaz de algo así.
Fue exactamente un mes después del funeral cuando sonó el teléfono. Era un martes por la mañana, y yo estaba sentada en la cocina tomando café aguado, porque ya casi no me quedaba dinero ni para comprar comida decente. ¿Señora Carmen Martínez?, preguntó una voz masculina muy formal. Sí, soy yo. Habla el licenciado Mendoza, del bufete jurídico que manejaba los asuntos de su difunto esposo. Necesito verla urgentemente. Hay algunos documentos que Roberto me dejó sellados, con instrucciones muy específicas sobre cuándo debía contactarla. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza comenzó a crecer en mi pecho. Comenta de qué país eres para ver cuántas personas se pueden identificar contigo. La oficina del licenciado Mendoza estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que me hizo sentir fuera de lugar. Llevaba el mismo vestido negro que había usado en el funeral, porque era la única ropa decente que me quedaba. Mis manos temblaban mientras subía en el elevador hacia el piso 15. Cuando entré a la oficina, el licenciado Mendoza me recibió con una expresión seria pero amable. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y lentes que le daban un aspecto muy profesional. Lo que más me llamó la atención fue que parecía conocerme, como si Roberto le hubiera hablado mucho sobre mí. Señora Carmen, lamento mucho la pérdida de Roberto. Era un hombre excepcional y mi cliente durante más de 20 años. Se detuvo por un momento antes de continuar. También lamento no haber podido contactarla antes, pero él fue muy específico sobre el momento exacto en que debías hacerlo. Me senté frente a su escritorio, tratando de controlar los nervios. No entiendo, licenciado. Mi hija me dijo que todo el testamento ya estaba arreglado, que ella era la única heredera. El licenciado frunció el ceño y tomó una carpeta gruesa de su escritorio. Señora Carmen, me temo que su hija solo conoce una parte de la historia. Roberto me dejó instrucciones muy claras de que, si usted venía a verme sola, sin Isabela, después de un mes del funeral, debía mostrarle estos documentos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué documentos? Su esposo era un hombre muy inteligente y, debo decir, bastante desconfiado cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Roberto sospechaba que Isabela podría intentar algo así. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que sospechaba? El licenciado se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, ¿recuerda cuando Isabela tuvo problemas financieros hace 3 años? ¿Cuando le pidió dinero prestado a Roberto para su negocio de ropa que nunca funcionó? Por supuesto que lo recordaba. Isabela había perdido casi $100.000 en ese negocio fallido y nunca nos devolvió ni un centavo. Cuando Roberto le preguntaba por el dinero, ella siempre tenía una excusa diferente. Roberto vino a verme después de eso, continuó el licenciado. Me dijo que había notado cambios en la personalidad de Isabela, que se había vuelto más materialista, más fría. Estaba preocupado por lo que podría pasar si él moría antes que usted. Sentí una mezcla de alivio y dolor al escuchar esto. Roberto había visto lo que yo no quería ver en nuestra hija. Había notado las señales que yo había ignorado por amor maternal ciego. Entonces, ¿qué hizo? Creó 2 testamentos. El licenciado puso los documentos frente a mí. Uno público, que es el que Isabela conoce, donde efectivamente ella aparece como heredera principal. Pero también creó un testamento privado, completamente legal, donde la deja a usted como beneficiaria de una herencia secreta. Mis manos temblaron al tomar los papeles. ¿Una herencia secreta? Roberto había estado moviendo dinero durante los últimos 5 años. Carmen. Creó cuentas en el extranjero. Hizo inversiones que Isabela nunca conoció. Compró propiedades bajo otros nombres.
La herencia que ella tomó representa solo una tercera parte de la fortuna real de Roberto. Sentí como si estuviera soñando. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 300 millones de dólares adicionales, señora Carmen. Todo completamente legal, todo documentado, todo suyo. La habitación comenzó a dar vueltas. Tuve que aferrarme a la silla para no caerme. Durante un mes había vivido con miedo de no tener dinero ni para comer. Y resulta que Roberto me había dejado una fortuna que triplicaba lo que Isabela había robado. Pero hay más, continuó el licenciado. Roberto también dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar esta situación. Él predijo exactamente lo que Isabela haría: tomar el dinero y huir al extranjero para gastarlo sin control. Saqué un pañuelo de mi bolsa porque las lágrimas habían comenzado a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, amor por Roberto y dolor por la traición de Isabela. ¿Qué más sabía Roberto? Sabía que Isabela no tiene experiencia manejando grandes cantidades de dinero. Sabía que probablemente haría inversiones imprudentes, gastaría sin control y eventualmente se metería en problemas. El licenciado sacó más papeles. Por eso también contrató a investigadores privados en Suiza para monitorear las actividades financieras de Isabela. No podía procesar toda esta información. ¿Investigadores privados? Roberto quería protegerla incluso de sí misma, Carmen. Los investigadores tienen instrucciones de reportar cualquier actividad sospechosa o peligrosa. Según el último reporte que recibí la semana pasada, Isabela ya gastó casi 20 millones de dólares en 2 meses. 20 millones en 2 meses. Mi hija, que me había llamado vieja inútil, estaba despilfarrando una fortuna como si fuera dinero de juguete. ¿Y qué puedo hacer con toda esta información? El licenciado se reclinó en su silla con una expresión que no pude descifrar completamente. Roberto me dejó instrucciones muy específicas sobre eso también, señora Carmen. Instrucciones que dependen completamente de lo que usted decida hacer. Había algo en su tono que me hizo entender que esta conversación estaba apenas comenzando. El licenciado Mendoza abrió un sobre sellado que había permanecido cerrado durante meses. Roberto escribió esto específicamente para usted, Carmen. Me pidió que se lo entregara solo después de explicarle la situación financiera. Con manos temblorosas tomé la carta. La letra de Roberto era inconfundible. Esa misma escritura que había visto en tarjetas de cumpleaños y notas de amor durante más de 4 décadas. Comencé a leer en voz baja. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que nuestros temores sobre Isabela se hicieron realidad. Perdóname por no haberte contado sobre mis precauciones, pero necesitaba protegerte de la preocupación mientras yo vivía. Tuve que detenerme porque las lágrimas me impedían ver las palabras claramente. Roberto había sabido. Había visto la transformación de nuestra hija mucho antes que yo quisiera aceptarla. Durante los últimos años noté cambios en Isabela que me alarmaron. Su obsesión con el dinero, la manera fría en que hablaba sobre nuestro futuro, como si estuviera esperando que muriéramos para heredar. ¿Recuerdas cuando me preguntó sobre mis pólizas de seguros de vida durante mi cumpleaños el año pasado? Yo supe entonces que necesitaba tomar medidas. Por supuesto que lo recordaba. Me había parecido una pregunta extraña en ese momento, pero Roberto había cambiado de tema tan rápido que lo olvidé. Ahora entendía por qué. Carmen, he creado una red de protección financiera que Isabela nunca conocerá. Tienes propiedades en Costa Rica, inversiones en Canadá, cuentas en Suiza bajo tu nombre de soltera, que activarán automáticamente 6 semanas después de mi muerte. Pero lo más importante es que tienes el poder de decidir qué hacer con la información sobre las actividades de Isabela. El licenciado me interrumpió suavemente. Señora Carmen,
¿Quiere que le explique exactamente de qué está hablando Roberto? Asentí, incapaz de hablar. Mi esposo me había estado protegiendo incluso después de su muerte de una manera que jamás imaginé posible. Los investigadores en Suiza me informaron que Isabela está viviendo en un penthouse en Ginebra, que cuesta $50.000 mensuales de alquiler. Ha comprado 4 automóviles de lujo, gastado 2 millones en joyas y, lo más preocupante, se ha asociado con un grupo de inversores que tienen antecedentes cuestionables. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de antecedentes? ¿Estafadores sofisticados que se especializan en separar a personas ricas de su dinero? Isabela aparentemente les dio casi 30 millones para un proyecto de desarrollo inmobiliario en Dubái, que según nuestros contactos, es completamente ficticio. No podía respirar. Mi hija, por codiciosa y cruel que hubiera sido conmigo, estaba siendo estafada por criminales profesionales. Hay más, señora Carmen. Isabela también está gastando dinero en un estilo de vida que incluye fiestas constantes, viajes en jets privados y un séquito de amigos que obviamente solo están interesados en su dinero. Continué leyendo la carta de Roberto. Si Isabela llega al punto de necesitar ayuda desesperadamente, tendrás que decidir si la salvas o permites que aprenda de sus errores de la manera más dura. He dejado suficiente dinero para rescatarla si decides hacerlo, pero también he documentado todo su comportamiento para que tengas pruebas de cómo te trató. El licenciado sacó una carpeta adicional. Roberto también documentó todo lo que Isabela le hizo a usted, Carmen. Tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde ella habla sobre usted de manera despectiva con sus amigos, mensajes de texto donde se refiere a usted como un estorbo, y testimonios de empleados domésticos sobre cómo la trataba cuando Roberto no estaba presente. Era como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué tipo de cosas decía? Prefiero no repetir las palabras exactas, pero básicamente se referían a usted como una carga que tendría que soportar hasta que muriera. Había planeado meterla en un asilo de ancianos en cuanto Roberto falleciera. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Durante años, Isabela había estado actuando frente a nosotros mientras planificaba deshacerse de mí como si fuera basura. Roberto dejó una instrucción final. Continuó el licenciado. Dice que dentro de 3 meses, Isabela probablemente habrá perdido gran parte del dinero y comenzará a desesperarse. En ese momento, casi seguramente intentará contactarla pidiendo ayuda. Usted tendrá entonces el poder completo de decidir qué hacer. Leí el párrafo final de la carta de Roberto. Carmen, has sido la mujer más generosa y amorosa que he conocido. Durante 43 años antepusiste las necesidades de nuestra familia a las tuyas propias. Ahora es tiempo de que pienses en ti misma. Si decides ayudar a Isabela, hazlo desde una posición de poder, no de vulnerabilidad. Si decides dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones, también estará bien. Cualquier decisión que tomes tendrá mi apoyo eterno. Cerré la carta y miré al licenciado. ¿Cuánto tiempo dijeron que tomará antes de que Isabela necesite ayuda? Según nuestros cálculos y su patrón actual de gastos, probablemente en 6 a 8 semanas estará en serios problemas financieros. Era como si Roberto hubiera orquestado todo desde el más allá. Me había dado no solo la seguridad financiera que Isabela trató de quitarme, sino también el poder de decidir el destino de la hija que me había traicionado tan cruelmente. Por primera vez en meses, sonreí. Los días siguientes a mi reunión con el licenciado Mendoza fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en meses, no me despertaba con ansiedad pensando en cómo pagaría las facturas. En cambio, me levantaba con una sensación completamente nueva. ¡Control! Roberto me había dado algo más valioso que dinero. Me había dado opciones. El licenciado me había ayudado a establecer acceso a mis nuevas cuentas bancarias.
Ver esos números en la pantalla del cajero automático era surrealista. 300 millones de dólares. Mientras tanto, mi hija creía que me había dejado sin nada, viviendo de la caridad de los vecinos. Decidí mantener las apariencias por ahora. Seguí comprando en el mismo supermercado pequeño del barrio. Seguí usando la misma ropa sencilla. Seguí viviendo en la misma casa donde Isabela me había humillado. Pero ahora cada acción era una elección consciente, no una necesidad desesperada. Los reportes de los investigadores llegaban cada semana como un reloj. Isabela había rentado una villa en los Alpes suizos para una fiesta de una semana que costó $500,000. Había comprado un yate que usó exactamente 2 veces antes de aburrirse. Se había hecho cirugías estéticas por $200,000 en una clínica exclusiva de Ginebra. Pero lo que más me dolía no eran los gastos extravagantes, sino ver las fotos que publicaba en sus redes sociales. En cada imagen se veía radiante, rodeada de gente que obviamente solo se interesaba por su dinero. En los comentarios se jactaba de su nueva vida libre de responsabilidades familiares. Una foto particularmente cruel mostraba a Isabela brindando con champán en una terraza, con vista al lago de Ginebra. El comentario decía: finalmente libre de viejas cargas. La vida comienza a los 35 cuando no tienes que cuidar a nadie más que a ti misma. Esa noche lloré, no por mi situación, sino por la hija que había perdido para siempre. La Isabela que conocí, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me traía flores del jardín cuando era pequeña, ya no existía. En su lugar había una extraña cruel que hablaba de mí como si fuera basura. El licenciado Mendoza me llamó una tarde con noticias preocupantes. Señora Carmen, los investigadores reportan que Isabela está teniendo problemas con los supuestos inversores de Dubái. Aparentemente le pidieron otros 20 millones para completar el proyecto, y ella se los dio. ¿Eso significa que está siendo estafada? Sin duda alguna. Nuestros contactos confirman que es un esquema Ponzi sofisticado. Isabela probablemente perderá cada centavo que les ha dado. Sentí una mezcla confusa de satisfacción y preocupación maternal. Por un lado, Isabela estaba recibiendo exactamente lo que merecía por su avaricia. Por otro lado, seguía siendo mi hija, y la idea de que criminales se aprovecharan de ella me molestaba. ¿Hay algo que podamos hacer? Roberto anticipó esta situación exactamente, señora Carmen. Dejó instrucciones específicas de que no interfiriéramos hasta que Isabela pidiera ayuda directamente. Quería que ella tocara fondo por sí sola. Esas palabras me hicieron entender algo fundamental sobre Roberto, que nunca había apreciado completamente. Él no era solo generoso y amoroso, también era estratégicamente inteligente. Había entendido que rescatar a Isabela de las consecuencias de sus acciones solo la haría más irresponsable. 2 semanas después, el licenciado me mostró fotos de Isabela que los investigadores habían tomado discretamente. Se veía diferente, más delgada, ojeras prominentes, ropa menos perfecta. Estaba empezando a mostrar signos de estrés real. Los reportes indican que está teniendo dificultades para mantener su estilo de vida actual. El penthouse está retrasado en el alquiler. Tuvo que vender 2 de los automóviles. Y sus amigos están empezando a distanciarse ahora que no puede financiar sus fiestas extravagantes. Por primera vez, sentí una pizca de satisfacción real. Isabela estaba aprendiendo que el dinero sin sabiduría se evapora tan rápido como llega. Pero lo que más me impactó fue un reporte que llegó el mes siguiente. Los investigadores habían interceptado una conversación telefónica entre Isabela y una de sus amigas superficiales en Ginebra. «No entiendo cómo gasté tanto dinero tan rápido», decía Isabela, su voz llena de pánico que no había escuchado desde que era niña. «Pensé que 150 millones durarían para siempre». «Tal vez deberías llamar a tu mamá»,
había sugerido la fiel amiga. ¿Estás loca? La dejé sin nada. Probablemente ni siquiera puede pagar sus propias cuentas. Además, siempre fue una mujer patética que dependía completamente de mi papá. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Incluso desesperada, Isabella seguía hablando de mí con desprecio total. Esa noche, sola en la casa donde Roberto y yo habíamos sido felices durante tantos años, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima que Isabella creía que era. Cuando llegara el momento inevitable en que me pidiera ayuda, yo estaría lista. Y tendría algunas sorpresas propias para darle. La llamada llegó exactamente cuando el licenciado Mendoza había predicho. 3 meses y 2 semanas después de mi reunión en su oficina. Era un martes lluvioso de noviembre, y yo estaba preparando té en la cocina cuando sonó el teléfono. El número tenía código internacional de Suiza. ¿Mamá? La voz de Isabella sonaba completamente diferente. Ya no tenía esa arrogancia fría que me había destrozado el corazón meses atrás. Ahora sonaba pequeña, asustada, casi como la niña que solía ser. Hola, Isabella. Mantuve mi voz neutral, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo a través del teléfono. Mamá, yo necesito hablar contigo. Ha pasado algo terrible. Por primera vez en meses, Isabella no me estaba hablando como si fuera basura. El pánico en su voz era real, palpable. Los reportes de los investigadores habían sido exactos. Mi hija estaba en serios problemas. ¿Qué tipo de problemas, Isabella? Escuché cómo respiraba profundamente antes de continuar. Los inversores de Dubái resultaron ser estafadores, mamá. Me robaron casi 60 millones de dólares. 60 millones. Casi la mitad de lo que había robado de la herencia de Roberto. Fingí sorpresa, aunque ya conocía cada detalle de lo que había pasado. ¿Cómo es posible eso, hija? No lo sé, mamá. Eran muy convincentes. Tenían oficinas elegantes, referencias aparentemente sólidas. Me prometieron que triplicarían mi inversión en 6 meses. Su voz se quebró. Pero ahora desaparecieron completamente. Sus oficinas están vacías, sus teléfonos desconectados. Esperé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotras. Isabella continuó, su voz cada vez más desesperada. Pero eso no es lo peor, mamá. También tengo deudas enormes aquí en Suiza. El penthouse, los autos, todas las cosas que compré. Las pagué con crédito pensando que recuperaría el dinero con las inversiones. ¿Cuánto debes? Casi 20 millones más. Y los acreedores suizos no son como los bancos normales, mamá. Son muy agresivos. Me han amenazado con confiscar todo lo que tengo y iniciar procesos legales que podrían meterme en prisión. La ironía era perfecta. Isabella, que me había abandonado sin un centavo, ahora no solo había perdido gran parte de la herencia de Roberto, sino que debía más dinero del que podía pagar. ¿Y qué quieres que haga yo, Isabella? Me dejaste sin nada, ¿recuerdas? Según tú, soy una vieja inútil que puede vivir en un barraco o mudarse al cementerio. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché algo que nunca pensé que escucharía de mi hija. Estaba llorando. Mamá, sé que fui horrible contigo. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que te hice. Pero no tengo a nadie más. Todos mis amigos aquí desaparecieron cuando se enteraron de mis problemas financieros. Por supuesto que desaparecieron. Gente así solo permanece cerca mientras puedes financiar su diversión. Isabella, incluso si quisiera ayudarte, ¿cómo crees que podría hacerlo? Me dejaste sin acceso a dinero, sin recursos, sin nada. Mamá, por favor, podríamos vender la casa. Es lo único que nos queda de papá. Si la vendemos, podríamos conseguir al menos 1 millón.
No es suficiente para pagar todas las deudas, pero podría darnos tiempo para encontrar otra solución. Ahí estaba. Isabela quería que vendiera la casa donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida, donde habíamos criado a nuestra familia, donde cada rincón tenía memorias preciosas. Quería que sacrificara lo último que me quedaba de mi vida anterior para salvar su trasero de las consecuencias de su propia estupidez. La casa donde tu padre y yo fuimos felices durante más de 20 años. Dije lentamente. La casa donde diste tus primeros pasos, donde celebramos todos tus cumpleaños cuando eras pequeña. Mamá, lo siento, pero es solo una casa. Podemos encontrar recuerdos en otros lugares. Esto es vida o muerte para mí. Solo una casa. Los recuerdos de una vida entera reducidos a solo una casa para salvar a la hija que me había traicionado de la manera más cruel posible. Isabela, ¿sabes qué es lo más triste de esta conversación? ¿Qué, mamá? Que ni una sola vez has preguntado cómo estoy yo. Si tengo suficiente comida, si puedo pagar mis medicamentos, si me siento sola. Solo me llamaste porque necesitas algo. Otro silencio largo. Cuando Isabela habló de nuevo, su voz tenía un matiz defensivo que reconocí demasiado bien. Mamá, no es que no me importe cómo estás. Es solo que estoy en una crisis real aquí. Podríamos ir a prisión, ¿entiendes? Podríamos. Incluso en su desesperación, Isabela asumía que yo compartiría su castigo, que de alguna manera también era mi problema. Isabela, voy a preguntarte algo. Y quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué cosa? Si tuvieras el dinero para resolver todos tus problemas mañana mismo, ¿me habrías llamado alguna vez? ¿Te habrías preguntado cómo estaba tu madre que abandonaste sin nada? El silencio que siguió fue mi respuesta. Lo sabíamos las dos. Llámame mañana, le dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. Cuando colgué, me senté en la cocina por horas, mirando el teléfono. Por primera vez en meses, yo tenía todo el poder en nuestra relación. Isabela estaba completamente a mi merced, exactamente como ella me había dejado a mí. La diferencia era que yo tenía opciones. Y mañana comenzaría a usarlas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la conversación con Isabela, analizando cada palabra, cada matiz en su voz. Era extraño tener tanto poder sobre alguien que me había humillado tan cruelmente. Roberto había orquestado perfectamente esta situación, dándome las herramientas para decidir el destino de nuestra hija. A la mañana siguiente llamé al licenciado Mendoza antes de que Isabela me contactara. Licenciado, Isabela me llamó anoche exactamente como Roberto predijo. ¿Y qué le dijo? Le conté toda la conversación, incluyendo su petición de vender la casa. El licenciado escuchó en silencio antes de responder. Roberto también anticipó esa posibilidad, señora Carmen. Tiene usted varias opciones ahora. Puede ayudarla incondicionalmente, puede ayudarla con condiciones muy estrictas, o puede dejarla que enfrente las consecuencias sola. ¿Qué recomendaba Roberto? Él escribió una carta adicional que debía entregarle solo después de que Isabela pidiera ayuda. ¿Quiere que se la lea? Por favor. Daiz. Carmen, si Isabela te está pidiendo ayuda ahora, significa que ha tocado fondo exactamente como predije. En este momento tienes la oportunidad de enseñarle algo que nosotros no logramos enseñarle en 35 años. Que las acciones tienen consecuencias reales. Si decides ayudarla, hazlo desde una posición de poder absoluto. Establece condiciones que la obliguen a confrontar lo que te hizo. Si decides no ayudarla, recuerda que ya es una adulta y las consecuencias de sus decisiones son suyas únicamente. Las palabras de Roberto me dieron la claridad que necesitaba. Cuando Isabela llamó esa tarde, yo estaba preparada.
Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos ayer? Sí, Isabela. He pensado mucho. ¿Y qué decidiste? Respiré profundamente. Este era el momento que definiría nuestra relación para siempre. Antes de hablar de cualquier ayuda, necesito que me respondas algunas preguntas con total honestidad. Está bien, mamá. Lo que quieras. Cuando me llamaste vieja inútil antes de irte a Suiza, ¿realmente sentías eso sobre mí? Hubo una pausa larga. Mamá, estaba enojada, confundida. No hablaba en serio. Isabela, dijiste que podía vivir en un barraco o mudarme al cementerio. ¿Esas también fueron palabras de enojo? Sí, mamá. Ya te dije que lo siento. ¿Y cuando les dijiste a tus amigos en Ginebra que finalmente estabas libre de viejas cargas familiares? ¿Eso también fue enojo? El silencio que siguió me confirmó que Isabela no sabía que yo tenía acceso a información sobre sus actividades en Suiza. No sé de qué hablas, mamá. Isabela, sé exactamente lo que has estado haciendo y diciendo durante estos meses. Sé sobre las fiestas de $500,000, sobre el yate que compraste y usaste 2 veces, sobre cómo te reías con tus amigos de haber dejado a tu patética madre sin nada. ¿Cómo sabes todo eso? Por primera vez en nuestra conversación, dejé que un poco de mi nueva fuerza se filtrara en mi voz. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre y sobre mí, Isabela. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que me digas la verdad sobre algo. ¿Qué cosa? Si hubieras triplicado tu dinero con esas inversiones como esperabas, si ahora tuvieras $400 millones en lugar de estar en deudas, ¿me habrías llamado alguna vez? ¿Te habrías preguntado si tu madre tenía suficiente comida o medicinas? Esta vez el silencio fue aún más largo. Cuando Isabela finalmente habló, su voz sonaba pequeña. Mamá, eso es una pregunta hipotética. No tiene sentido. Respóndeme, Isabela. Sé honesta por una vez en tu vida. Yo probablemente habría estado muy ocupada estableciendo mi nueva vida. Esa es tu respuesta. Nunca me habrías contactado a menos que necesitaras algo de mí. Escuché cómo Isabela comenzó a llorar del otro lado de la línea. Mamá, sé que fui egoísta, pero he aprendido mi lección. Por favor, ayúdame. Te prometo que todo será diferente. Isabela, ¿sabes qué es lo más triste de esta situación? ¿Qué? Que tu padre te amaba tanto que hasta predijo este momento exacto. Él sabía que harías exactamente lo que hiciste, y aún así dejó provisiones para salvarte si yo decidía hacerlo. ¿Qué quieres decir? Por primera vez, permití que Isabela escuchara una sonrisa en mi voz. Quiero decir que tu padre era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotras imaginó, y que la vieja inútil que abandonaste tiene algunas sorpresas que no esperabas. Mamá, no entiendo de qué hablas. Mañana lo entenderás, Isabela. Mañana te voy a enseñar exactamente quién es la mujer que trataste como basura. Cuando colgué, sentí algo que no había experimentado en meses. Poder real, merecido y completamente justificado. La noche antes de mi siguiente conversación con Isabela, fue la primera en meses que dormí profundamente. Me desperté con una claridad mental que no había sentido desde antes de la muerte de Roberto. Desayuné tranquilamente mientras revisaba los documentos que el licenciado Mendoza me había preparado. Cada papel era una pieza del rompecabezas que Roberto había construido para protegerme. Cuando Isabela llamó esa mañana, su voz tenía una urgencia desesperada que no había escuchado el día anterior. Mamá, los acreedores vinieron a mi apartamento esta mañana. Me dieron un ultimátum. O pago la mitad de lo que debo en las próximas 48 horas, o confiscan todo lo que tengo y inician procedimientos legales. ¿Cuánto necesitas exactamente? $10 millones para ganar tiempo y negociar el resto. 10 millones.
Una cifra que para la Isabela de hace 6 meses habría sido insignificante, pero que ahora representaba su salvación o su ruina completa. Isabela, antes de continuar esta conversación, necesito que sepas algo importante. ¿Qué cosa, mamá? Tu padre no me dejó sin nada, como tú creías. El silencio del otro lado fue absoluto. Podía escuchar su respiración nerviosa mientras procesaba mis palabras. ¿Qué quieres decir? Roberto sabía exactamente lo que harías cuando él muriera. Creó 2 testamentos, Isabela. Uno público que tú conoces y uno privado que me deja una herencia separada de 300 millones de dólares. «Eso es imposible», susurró Isabela. Yo revisé todos los documentos con el abogado. Revisaste los documentos que Roberto quería que vieras. Pero había muchas cosas que tu padre mantenía en secreto, incluyendo inversiones internacionales, propiedades bajo otros nombres y cuentas bancarias que tú nunca supiste que existían. La respiración de Isabela se había vuelto agitada. ¿Estás diciendo que tienes 300 millones de dólares? Estoy diciendo que mientras tú gastabas 60 millones en estafadores y fiestas ridículas, yo tenía acceso a una fortuna que duplica lo que tú robaste del testamento público. Entonces puedes ayudarme. La desesperación en su voz era palpable. Pero yo apenas había comenzado. Puedo ayudarte, Isabela. Pero primero quiero que entiendas algo más. ¿Qué? Sé exactamente todo lo que has estado haciendo en Suiza durante estos meses. Cada gasto, cada fiesta, cada conversación donde te burlabas de mí con tus amigos superficiales. ¿Cómo puedes saber eso? Porque tu padre también contrató investigadores privados para monitorearte. Tengo grabaciones de tus llamadas telefónicas, fotos de tus fiestas extravagantes y reportes detallados de cada centavo que despilfarraste. Isabela comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pánico puro. Mamá, por favor, no importa lo que haya dicho o hecho. Necesito tu ayuda desesperadamente. Como la ayuda que tú me ofreciste cuando me dijiste que podía vivir en un barraco o mudarme al cementerio. Mamá, ya te pedí perdón por eso. No, Isabela. Tú dijiste que lo sentías, que estabas enojada. Pero nunca realmente te disculpaste por tratarme como basura y abandonarme sin nada después de 43 años de matrimonio con tu padre. Está bien, está bien. Me disculpo. Lo siento profundamente, mamá. ¿Ya podemos hablar de cómo vas a ayudarme? Su falso arrepentimiento era tan transparente que casi me dio risa. Isabela, aquí están mis condiciones para ayudarte. Dime lo que quieras. Primero, vas a reconocer públicamente que me trataste de manera abusiva y cruel. Vas a escribir una carta de disculpa que será enviada a cada persona que escuchó cómo hablabas de mí. Está bien. Lo haré. Segundo, vas a devolver cada centavo que tomaste del testamento público de tu padre. Los 150 millones originales, menos lo que ya perdiste. Pero mamá, si ya no tengo ese dinero, entonces trabajarás para devolvérmelo, sin importar cuánto tiempo tome. ¿Y a cambio tú pagas mis deudas en Suiza? Sonreí aunque ella no podía verme. Isabela, no has escuchado la condición más importante. ¿Cuál? Tienes que regresar inmediatamente y vivir conmigo en esta casa que llamaste barraco. Durante un año completo. Sin lujos, sin gastos extravagantes, viviendo exactamente como yo he vivido estos meses, mientras tú despilfarrabas la herencia de tu padre. ¿Un año entero? Un año entero. Y durante ese tiempo, vas a cuidarme exactamente como yo te cuidé cuando eras niña. Vas a cocinar, limpiar, hacer las compras y tratarme con el respeto que merezco.
El silencio se extendió por casi un minuto completo. ¿Y si acepto todas esas condiciones? Si las cumples completamente, pagaré tus deudas y te daré 5 millones de dólares para que comiences una nueva vida. Pero si rompes cualquiera de estas condiciones, no recibirás ni un centavo más. Mamá, esas condiciones son... ¿Qué, Isabela? ¿Demasiado difíciles para la mujer que me abandonó sin nada? No es eso. Es solo que... Es tu decisión, hija. Puedes aceptar mis condiciones y ser salvada, o puedes enfrentar sola las consecuencias de tus acciones egoístas. Cuando Isabela finalmente respondió, su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Acepto, mamá. Acepto todas tus condiciones. Por primera vez en meses, sonreí con genuina satisfacción. Isabela llegó a casa 3 días después, en un taxi desde el aeropuerto. La mujer que se bajó de ese auto no era la misma que había salido de esta casa meses atrás, con 2 maletas y una sonrisa cruel. Esta Isabela tenía el cabello despeinado, ojeras profundas y ropa arrugada que había visto mejores días. Arrastraba una maleta pequeña y cargaba una bolsa de mano que parecía contener todas sus posesiones restantes. Yo la estaba esperando en la puerta de entrada, vestida con mi ropa más elegante. Quería que viera inmediatamente que las cosas habían cambiado. «Hola, mamá». Su voz era apenas un susurro. «Isabela». No me moví para abrazarla ni la invité a entrar inmediatamente. «¿Trajiste la carta de disculpa que te pedí?» Ella rebuscó en su bolsa y sacó varios papeles doblados. «Aquí están todas las cartas, dirigidas a tía Rosa, a los Martínez de al lado, a doña Carmen de la esquina, a todos los que mencionaste». Tomé las cartas y las revisé rápidamente. Eran genuinas, escritas a mano, reconociendo específicamente cómo había hablado de mí y pidiendo disculpas por su comportamiento cruel. ¿Y los documentos de transferencia? Isabela sacó más papeles. Firmé todo lo que el licenciado Mendoza me mandó. Los 90 millones que me quedaban del dinero de papá ahora están de vuelta en tu nombre. 90 millones. Eso significaba que había perdido o gastado 60 millones en menos de 6 meses. Una fortuna completa despilfarrada en fiestas, lujos y estafadores. «Puedes entrar», le dije finalmente. Isabela entró a la casa donde había crecido, pero ahora lo hacía como una extraña. Miró alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. «Se ve diferente», murmuró. «No ha cambiado nada, Isabela. Tú has cambiado». La llevé a su antigua habitación, que había preparado de manera muy específica. Había quitado todos los lujos que ella recordaba de su adolescencia. La televisión, la computadora, los muebles caros. Solo quedaba una cama simple, un escritorio pequeño y un armario básico. «Durante el próximo año, esta será tu habitación. Las reglas son simples. Te levantas a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Limpias la casa completa cada día. Haces las compras y cocinas todas las comidas. Me ayudas con cualquier cosa que necesite. Y no gastas ni un centavo sin mi permiso». Isabela miraba la habitación con expresión de shock. «Mamá, ¿no crees que esto es un poco extremo?» «¿Extremo?» La miré directamente a los ojos. ¿Cómo fue extremo llamarme vieja inútil? ¿Cómo fue extremo dejarme sin dinero para comida o medicinas? ¿Cómo fue extremo burlarte de mí con tus amigos mientras gastabas la herencia de tu padre en fiestas ridículas? Isabela bajó la mirada. Tienes razón. Durante estos meses, Isabela, aprendí algo importante sobre mí misma. Aprendí que no necesito tolerar el abuso de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Si quieres mi ayuda, será bajo mis términos completamente. Los primeros días fueron los más difíciles. Isabela, que había vivido durante meses con empleados domésticos y servicios de lujo,
Ahora tenía que hacer tareas básicas que había olvidado por completo. La vi luchar para cocinar huevos sin quemarlos, para limpiar pisos sin dejar rayas, para hacer camas con esquinas perfectas como yo le había enseñado cuando era niña. Pero lo más interesante era observar cómo su actitud cambiaba gradualmente. Los primeros días había una resistencia silenciosa, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que mis condiciones eran absolutamente firmes, algo en ella comenzó a transformarse. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Isabela me preguntó algo que no esperaba. «Mamá, ¿realmente me perdonarás algún día por lo que te hice?» Dejé mi taza de café sobre la mesa y la miré cuidadosamente antes de responder. «Isabela, el perdón no es algo que se da automáticamente. Se gana a través de acciones consistentes durante tiempo suficiente para demostrar que el cambio es real». ¿Y cuánto tiempo es suficiente? Eso lo determinaré yo, no tú. Pero había algo más en su pregunta que me hizo pensar. Por primera vez desde que regresó, Isabela no estaba preguntando sobre dinero o comodidades. Estaba preguntando sobre nuestra relación. Esa tarde, mientras ella limpiaba las ventanas de la sala, escuché algo inesperado. Isabela estaba llorando silenciosamente mientras trabajaba. «¿Qué pasa?» Ella se limpió las lágrimas rápidamente. «Nada, mamá. Solo estoy cansada». «Isabela, dime la verdad». Se volteó hacia mí con ojos rojos e hinchados. Estaba pensando en papá, en cómo él debe haber sentido cuando vio que yo me estaba convirtiendo en alguien tan horrible. En cómo debe haber dolido saber que su propia hija iba a abandonar a su madre. Por primera vez desde su regreso, vi algo genuino en los ojos de Isabela. No era la desesperación de alguien que necesita dinero, sino el dolor real de alguien que finalmente entendía la magnitud de su traición. Tu padre te amaba, Isabela. Por eso creó este plan. No para castigarte, sino para darte una oportunidad de convertirte en la persona que él sabía que podías ser. Esa noche, por primera vez en muchos años, Isabela tocó a mi puerta antes de acostarse. ¿Puedo hacerte una pregunta, mamá? Por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos volver a ser madre e hija de verdad? No solo las condiciones del acuerdo, sino realmente. La miré por un momento largo antes de responder. Eso depende completamente de ti, Isabela. Completamente. Los meses siguientes fueron una revelación para ambas. Isabela no solo cumplió con sus obligaciones domésticas, sino que comenzó a hacerlas con una dedicación que me sorprendió. Más importante aún, empezó a buscar conversaciones conmigo durante las comidas, preguntándome sobre mi vida, sobre mis sentimientos, sobre cosas que nunca le habían interesado antes. Un día, mientras preparaba la cena, me dijo algo que me dejó sin palabras. «Mamá, ayer estuve pensando en algo. Durante todos estos años que estuve obsesionada con el dinero de papá, nunca te pregunté qué querías hacer con tu propia vida». Levanté la vista de las verduras que estaba cortando. «¿A qué te refieres? Siempre diste por sentado que cuidarías de papá y de mí. Pero nunca pensé si tenías sueños propios, metas personales, cosas que querías hacer solo para ti». Era una pregunta que nadie me había hecho jamás, ni siquiera Roberto. Durante décadas había definido mi identidad completamente a través de mi rol como esposa y madre. Nunca me lo preguntaron, admití. Te lo estoy preguntando ahora. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Isabela no era la única que había estado cambiando durante estos meses. Yo también me había transformado. Tenía poder financiero, independencia emocional y, por primera vez en mi vida, la libertad de tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería. 2 semanas después, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Isabela, tengo algo importante que decirte».
Estábamos sentadas en la terraza después de cenar, disfrutando del atardecer como habíamos comenzado a hacer cada noche. ¿Qué pasa, mamá? He decidido modificar nuestro acuerdo. Vi pánico instantáneo en sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Hice algo mal? Al contrario. Has cumplido con todo lo que te pedí y más. Has demostrado un cambio genuino en tu carácter. Entonces, ¿qué modificación? Respiré profundamente. He decidido que no necesitas completar el año entero de condiciones. Isabela me miró confundida. ¿Eso significa que puedo irme? Significa que puedes quedarte si quieres, pero como mi hija, no como alguien cumpliendo un castigo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos inmediatamente. Mamá, ¿de verdad me perdonas? Te perdono, Isabela. Pero más importante, he decidido perdonarme a mí misma por haber permitido que nuestra relación llegara a este punto. Esa noche tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Isabela me contó sobre la presión que había sentido siempre de estar a la altura de las expectativas familiares, sobre cómo la muerte de Roberto la había llenado de pánico sobre su futuro financiero, sobre cómo había confundido seguridad material con amor. Yo le conté sobre los años de silencio donde había tragado mis propias necesidades para mantener la paz familiar, sobre cómo había perdido mi identidad en el proceso, sobre cómo su traición, aunque dolorosa, me había obligado a redescubrir mi propia fuerza. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije. ¿Qué? Que tuviste que perder todo para encontrar quién eres realmente. Y yo tuve que ser abandonada para descubrir que no necesito a nadie más para ser completa. Al día siguiente llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Por supuesto, señora Carmen. ¿Qué modificaciones desea hacer? Quiero establecer un fondo de 50 millones para Isabela, pero con condiciones muy específicas. Solo podrá acceder a él si demuestra durante 5 años que puede mantener un trabajo estable y una vida responsable. ¿Y el resto de su patrimonio? El resto lo quiero dedicar a algo que Roberto habría aprobado. Voy a crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Cuando le conté a Isabela sobre mis decisiones, su reacción me sorprendió. Mamá, creo que es perfecto. Y quiero ayudarte con la fundación. ¿Estás segura? Será mucho trabajo y no será glamoroso. Estoy segura. Durante estos meses aprendí algo que nunca supe antes. El trabajo honesto da una satisfacción que el dinero fácil nunca puede dar. 6 meses después, Isabela tenía un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad. Ganaba una fracción de lo que había gastado en una sola fiesta en Suiza, pero se levantaba cada mañana con propósito y energía que nunca había visto en ella. Nuestra fundación había ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas después de ser abandonadas por familias abusivas. Cada carta de agradecimiento que recibíamos me confirmaba que había encontrado el propósito que había buscado toda mi vida sin saberlo. Una tarde, mientras revisábamos aplicaciones para la fundación, Isabela me preguntó algo que me hizo sonreír. «¿Mamá? ¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que hemos construido?» Miré hacia la foto de Roberto que seguía en la repisa de la chimenea, sonriendo esa sonrisa cálida que había amado durante más de 4 décadas. Creo que tu padre sabía exactamente lo que iba a pasar, y creo que todo esto era parte de su plan desde el principio. 2 años después de aquella llamada desesperada desde Suiza, Isabela y yo estábamos sentadas en el jardín de nuestra casa, revisando los informes anuales de la fundación. El sol de la tarde creaba sombras suaves entre las flores que habíamos plantado juntas, reemplazando el jardín descuidado que Roberto había dejado. «Mamá, mira este número», me dijo Isabela, señalando una cifra en el reporte. «Hemos ayudado a 530 mujeres este año. Es el doble que el año pasado. Me ajusté los lentes para ver mejor».
A los 73 años, mi vista no era la misma, pero mi mente estaba más clara que nunca. Y cada una de ellas ha encontrado una manera de reconstruir su vida. Respondí. Eso es lo que más me enorgullece. Isabela había cambiado tanto que a veces me costaba creer que era la misma persona que me había abandonado con tanta crueldad. Ahora trabajaba como directora de operaciones de nuestra fundación, un puesto que había ganado no por ser mi hija, sino por haber demostrado durante 2 años que podía manejar responsabilidades reales. ¿Sabes qué me dijo la señora Rodríguez ayer cuando vino a agradecernos? ¿Qué te dijo? Que después de que su hijo la echó de casa, pensó que su vida había terminado. Pero ahora, con el apartamento que le conseguimos y el trabajo en la panadería, dice que se siente más independiente que nunca. Sonreí recordando mi propia transformación. A veces las traiciones más dolorosas nos llevan a descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos. Esa tarde recibimos una visita inesperada. El licenciado Mendoza, ahora retirado pero todavía nuestro asesor legal, vino con documentos importantes. Señora Carmen, Isabela, tengo noticias interesantes sobre los estafadores que le robaron a Isabela en Dubái. Isabela levantó la vista inmediatamente. Raramente hablábamos de ese episodio, pero sabía que aún la inquietaba. ¿Qué tipo de noticias? Fueron arrestados por las autoridades internacionales. Estafaron a más de 200 personas por un total de 2.000 millones de dólares. Y hay una posibilidad real de recuperar parte del dinero que le robaron. Isabela me miró antes de responder. ¿Cuánto dinero podríamos recuperar? Posiblemente entre 20 y 30 millones. Hubo un silencio mientras Isabela procesaba esta información. Finalmente, habló con una voz tranquila que reconocí como la de la mujer madura en que se había convertido. Licenciado, si recuperamos ese dinero, quiero que vaya directamente a la fundación. Me quedé sorprendida. Isabela, ese dinero es tuyo por derecho. No, mamá. Ese dinero representa a la persona que era antes, alguien obsesionada con tener más de lo que necesitaba. La persona que soy ahora no necesita 30 millones de dólares para ser feliz. Esa noche, después de que el licenciado se fue, Isabela y yo nos quedamos en la terraza hasta muy tarde, hablando sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me dijo. ¿Qué? Que soy más feliz ahora, ganando un salario modesto y viviendo una vida sencilla, de lo que jamás fui cuando tenía acceso a millones. ¿Por qué crees que es eso? Porque ahora todo lo que tengo me lo he ganado honestamente. Y porque finalmente entiendo la diferencia entre tener dinero y tener una vida que vale la pena. Al año siguiente, cuando Isabela cumplió 40 años, organizamos una celebración pequeña en casa. Vinieron algunas de las mujeres que habíamos ayudado a través de la fundación, compañeros de trabajo de Isabela, y algunos vecinos que habían visto nuestra transformación a lo largo de los años. Durante la cena, doña María, mi vecina de siempre, me preguntó algo que me hizo reflexionar. «Carmen, ¿alguna vez te arrepientes de no haber castigado a Isabela más severamente por lo que te hizo?» Miré a mi hija, que estaba ayudando a servir el postre a nuestros invitados, y pensé cuidadosamente mi respuesta. «Sabes, María, creo que Roberto tenía razón desde el principio. No se trataba de castigar a Isabela. Se trataba de enseñarle que las acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten esas consecuencias. ¿Y funcionó? Mira a tu alrededor», le dije, señalando hacia Isabela, que estaba riendo con una de nuestras beneficiarias mientras le contaba sobre un nuevo programa de la fundación. ¿Tú qué crees? 6 meses después, Isabela me sorprendió con una propuesta que no esperaba. «Mamá, he estado pensando en algo importante». «¿Qué cosa, hija?» «Quiero comprar una casa propia».
Mi primera reacción fue de sorpresa. Durante los últimos 3 años, Isabela había vivido conmigo sin mostrar interés en mudarse. ¿Estás segura? Esta casa es lo suficientemente grande para las dos. Estoy segura, pero no porque no quiera estar cerca de ti. Al contrario, quiero comprar una casa a 3 cuadras de aquí para poder visitarte todos los días, pero también para demostrarme a mí misma que puedo ser completamente independiente. ¿Y cómo planeas pagarla? Isabela sonrió. Con mis ahorros del trabajo y con un préstamo bancario normal, como cualquier persona trabajadora, sin ayuda de dinero familiar. El día que Isabela se mudó a su nueva casa pequeña y modesta, nos sentamos en su sala vacía a compartir una pizza que había ordenado para celebrar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este momento?, le pregunté. ¿Qué, mamá? Que por primera vez en tu vida adulta, todo lo que tienes es realmente tuyo. Lo ganaste, lo mereces, y nadie puede quitártelo. Isabela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Gracias, mamá. Gracias por no permitir que siguiera siendo la persona horrible que era. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme tocar fondo. Esa noche, cuando regresé a casa sola por primera vez en años, no me sentí abandonada. Me sentí completa. Había cumplido mi trabajo como madre de la manera más difícil posible, permitiendo que mi hija creciera verdaderamente. Al día siguiente encontré una carta sobre mi cómoda. Era de Isabela, escrita en el papel membretado de nuestra fundación. Querida mamá, quiero que sepas que cada día de mi nueva vida es posible gracias a tu fortaleza. Me enseñaste que el amor real no significa rescatar a alguien de las consecuencias de sus acciones, sino darle las herramientas para convertirse en la persona que puede enfrentar esas consecuencias con dignidad. Eres la mujer más sabia y fuerte que conozco. Con amor eterno, Isabela. Esa tarde, mientras regaba las flores del jardín que Roberto había comenzado y que Isabela y yo habíamos terminado juntas, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde aquella llamada cruel donde me dijeron que podía vivir en un barraco o mudarme al cementerio, hasta este momento de paz y propósito. Roberto había tenido razón sobre todo. Su plan no había sido solo protegerme financieramente, sino darme las herramientas para recuperar mi dignidad y ayudar a Isabela a encontrar la suya. A los 75 años, finalmente sabía quién era. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero a veces duele, que la fortaleza viene de los momentos más oscuros y que nunca es demasiado tarde para enseñar a alguien que amas la diferencia entre tener una vida y merecer una vida. Y esa lección, más que cualquier herencia, era el regalo más valioso que podía dejarle al mundo.